De la rosa del azafrán se extrae una de las especias más valiosas del mundo culinario. Con sus estigmas se condimentan los guisos más exquisitos, dándole color, sabor y aroma. El cultivo, recolección y procesado del azafrán supone un arduo trabajo que en la comarca de la Manchuela conquense se lleva a cabo de manera totalmente artesanal. Los municipios de Campillo de Alto Buey y Motilla del Palancar cuentan con las características esenciales para este tipo de cultivo. El primer paso en el cultivo del azafrán es plantar el bulbo en un terreno previamente aclimatado. Cada 3 o 4 años se lleva a cabo un saneamiento de estos campos y se recoge la cebolla. Al mismo tiempo se procede a la selección de los bulbos más fuertes. Así se asegura que la siguiente cosecha de la rosa del azafrán salga en las óptimas condiciones. Para saber si se puede volver a plantar la cebolla recogida, hay que limpiarla bien, comprobar el color y quitar las capas exteriores. Al mismo tiempo se comprueba si la cebolla no está podrida y si tiene enfermedades como la verruga o el moho. El bulbo tiene un pezón por el que saldrá la rosa si la cebolla alcanza el tamaño adecuado. En cuanto brota la rosa, el pezón muere, pero vuelve a crecerle en la siguiente cosecha. Si el bulbo es demasiado pequeño, solo dará esparto. A la hora de plantar el azafrán, es necesario hacerlo en hileras de 1 y guardando 10 centímetros de distancia entre cada bulbo. Esto tiene como finalidad proteger la cebolla en la época de recolección, ya que se podría dañar al arrancar flores contiguas. El pezón o tallo de la cebolla debe quedar hacia arriba porque por ahí brotará la flor. Los surcos donde se deposita la cebolla se cubren con tierra con la ayuda de un arado o una azada. Ahora habrá que esperar varios meses hasta la recolección de la rosa del azafrán. La rosa del azafrán, que es una cosa elegante, que antes de salir el sol, ya me hace que me levante. Ay. La rosa del azafrán se recoge muy temprano, cuando todavía está en capullo, ya que florece antes de que salga el sol. Por la mañana en capullar se coge mejor que luego abierto. Luego se abre y está el esparto, y para cogerla pues tardas mucho. ¿El esparto qué es esto? Y ya, claro, se abre y luego ya no cunde nada. Hay que con la mano, los dedos, hacerle para arriba y para abajo, que es cuando mejor se coge. Ese montón de tierra lo echa el topo, es una clase de ratón que vive debajo, pero se come la cebolla. Y eso, si no lo vigilan y lo van matando, acaban con la cebolla y se pierde el azafranal. A mediados de septiembre comienza la recolección. Es un proceso totalmente artesanal desempeñado tanto por hombres como por mujeres. Antiguamente solían realizarlo al margen de la jornada laboral las personas con menos recursos, que encontraban en el azafrán una forma de sustento suplementario para su economía diaria. Hoy son principalmente aquellos que han vivido desde niños el cultivo del azafrán los que se preocupan por mantenerlo, como es el caso de Pedro Cañada, de Campillo de Alto Buey. Pues llevamos la tradición de mis abuelos, a mis padres, y de mis padres pues a los hijos, a nosotros. Llevaremos pues unos 60 o 70 años o por ahí, quizás alguno más. Se tiene que recoger pronto, temprano, por la mañana, porque si no se abre, y en un momento dado si se abre es que, bueno, es que no coge ni la mitad. Y si tienes partillo de ese, pues no das una en el clavo. Donde se va 1 hora, se va luego después 3. Y por eso se madruga para cogerla. Se recoge pues dando un golpecillo para abajo y estirando para arriba un poco, porque si la coges solamente y la empujas para abajo se hace polvo, se rompe. Tienes que darle un empujadillo para abajo y luego ya estirarle para arriba, y entonces ya sale como nada. Se parte el pezón y entonces sale bien. Sale solamente el pezón de la rosa, pero el tallo, que es el tallo, se queda dentro, se queda abajo. La empresa familiar manchega La Rosera es la encargada de que los azafranales de Campillo de Alto Buey sigan con la producción de esta preciada especia. Una vez que se ha recogido la rosa del azafrán, se lleva toda la producción a Motilla, donde la empresa tiene el centro de mondado.
Mondar el azafrán es como se denomina el proceso por el que se separan los estigmas de los pistilos y los pétalos. Las mujeres mondadoras van llenando platos con las briznas del azafrán para llevar un control de su jornal. El mondado tiene una técnica precisa que no puede ser pasada por alto, como bien sabe Ángeles Ortega. Pues se monda, se corta el rabo a la rosa. Y después, con la mano derecha, el que no es zurda, saca las patejas del azafrán y lo echa a un plato. Después lo tuestan y luego, pues eso, no sé, lo llevarán, lo exportarán al extranjero. Esta está más. La flor del azafrán carece de todo valor cuando se le extrae el estigma, por lo que se tiran todos los restos a la basura. No, esto se tira al suelo, no vale, se tira. Sacando el azafrán, la rosa ya no vale para nada. El hecho de que las flores se estropeasen tan pronto aceleraba todo el proceso, por lo que las mondadoras tenían que terminar el trabajo antes de la recolección del día siguiente. El horario de trabajo depende de la cantidad de flor, del número de mondadoras y de cuánto quiera ganar cada una. Mondando, pues depende de la rosilla, y para todo el día pues estamos bastantes horas, no tenemos horario. Hay quien viene muchas horas, hay quien venimos menos, eso depende. Y unos días hay más, otros días hay menos. Luego de ahí tenemos que pasar a tostarlo. Tostarlo se hace sobre unas resistencias, a unos 110 grados más o menos, centígrados, y con muchísimo cuidado, no vaya a ser que nos pasemos y fíjate, el azafrán. Y luego ya viene el envasado. Bueno, antes hay que limpiarlo un poquito si hay alguna cosita, pero bueno, poquita cosa. Y luego ya hay que envasarlo. Envasarlo se hace a mano, con balanzas de precisión, ya que vendemos en gramitos, o sea, un envase son de 2 gramos, otro de 5, o sea, muy pequeñitos. Y luego ya las pegatinas también son manuales y el proceso ha terminado ahí. Pese a que en los últimos años el valor del azafrán ha disminuido, en el mercado se sigue manteniendo un precio que a algunos compradores les puede resultar elevado. Comentaros que todo nuestro azafrán es denominación de origen, porque lo que queremos hacer principalmente es que la gente distinga lo que es un azafrán de La Mancha y lo que es un azafrán del exterior. En Campillo de Alto Buey y Motilla del Palancar ponen todo su entusiasmo desde el momento de extracción de la cebolla hasta el envasado, consiguiendo así que el azafrán de la Manchuela conquense traspase las fronteras gracias a su gran calidad. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.